El Conquistador FM presenta Señal UCT, un espacio informativo de la Universidad Católica de Temuco. Programa de conversación misceláneo con temas de contingencia, música, investigación, cultura y sociedad. Cada lunes de 15 a 16 horas por todas las señales de El Conquistador Araucanía. Estamos al aire, ¿qué tal? Bienvenidos a este programa número 18 de Señal UCT, un espacio informativo de la Universidad Católica de Temuco que en las últimas semanas se ha transformado también en un espacio de conversación sobre la crisis que afecta a nuestro país. Y hoy, Alejandra, ¿qué tal? Hola Gloria, ¿cómo estás? Muchas gracias nuevamente por la invitación y de poder compartir este espacio, como tú decías, un espacio que la universidad ha abierto para dialogar, exacto, para poder reflexionar Alejandra, sobre este tema. Eso es lo que quería decir. Hoy vamos a seguir hablando de este proceso social que se está viviendo en Chile. Vamos a hacer un análisis junto a nuestros invitados, Alejandra. Voy a presentar al rector de la Universidad Católica de Temuco, doctor Aliro Borges. Bienvenido nuevamente. Gloria, muchas gracias por la invitación y encantado de poder comentar los acontecimientos que estamos viviendo como país, y en particular en la Araucanía también. Exactamente, sumamente necesario este espacio de conversación en estos días. También saludar al doctor Juan Mancilla, profesor de Historia, doctor en Filosofía, decano de la Facultad de Educación de la Universidad Católica de Temuco. Juan, buenas tardes. Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Bueno, bienvenidos nuevamente y comencemos a analizar, Alejandra, este proceso social que se está viviendo en Chile. ¿Cómo lo ven desde la academia? Este levantarse del pueblo de Chile. Bueno, yo primero lo veo con mucha preocupación y con mucha inquietud, porque si bien las demandas sociales son muy legítimas, llevamos un poquito más de 3 semanas y la verdad que yo no veo como un camino claro de parte de todos quienes de alguna manera tenemos responsabilidad. No quiero decir solamente la responsabilidad del Parlamento, del presidente, porque yo creo que lo que ha pasado al país también uno tiene que hacerse como una introspección personal, ¿no? ¿Cuánto he sido yo también el culpable de lo que está pasando? Así que yo en este minuto estoy, digamos, con mucha preocupación, intentando estar lo más informado, porque indudablemente hay muchas demandas que están surgiendo, demandas que evidentemente son 30 años de inequidades sociales y que lamentablemente se han expresado de la manera como se han expresado, ¿no es cierto? Y que a todos nos pone en una situación de mucha inquietud y yo en lo personal de mucha preocupación, digamos. Yo estoy bien preocupado porque creo que tampoco hemos tenido mucha claridad para plantear y acoger las demandas que hoy día son las que más está siendo más sentida por la sociedad civil. En ese sentido, decano, lo decía el rector también, no es una situación de ahora, ¿no? Es una situación que hay años de inequidad, se ha planteado de injusticia, pero también durante la historia de nuestro país se han presentado otras situaciones similares, donde a lo mejor por ciclos, 30, 50 años, lo he escuchado por ahí a ustedes decir, de repente esta situación se va presentando nuevamente y es una oportunidad también para poder remirar en cómo estamos construyendo país. Sí, efectivamente, no es una situación que sea una explosión inmediata. Esta es una situación que se ha reiterado en el transcurso de toda la historia de Chile, incluso ni siquiera solo del siglo XX, desde el siglo XIX. Entonces, cómo se construyó el Estado a partir de algunos grupos que han organizado, digamos, el país, generalmente la participación de los grupos subalternos que han tenido distintos nombres en la historia, rotos, por eso tenemos nosotros también esa figura, ha ido acumulando tensiones que han ido explotando. Y esa acumulación es un poco lo que se ha provocado ahora, digamos, estas explosiones por esta comunicación. Yo creo que sí. O sea, por ejemplo, este momento que hay a fines del siglo XIX,
Por eso que, como dice el rector, hay que estar muy alerta y es muy preocupante porque siempre han estado unidos a procesos que son dramáticos. O sea, la cuestión social en Chile duró muchísimo tiempo porque la oligarquía, entendido oligarquía como un grupo específico, digamos, que tiene el poder, no logra comprender bien, digamos, la demanda de la ciudadanía, y eso polariza al país. Y eso es lo que ha ido sucediendo, y luego también, por ejemplo, a principios de siglo se conoce más lo que es la matanza de Santa María de Iquique, pero eso hasta que la Constitución de 1833 no aguantó más, aparece la Constitución del 25 precedida de un golpe militar. La del 33 también estuvo, y la del 80 también. Entonces yo creo que por eso es una gran... Es una situación preocupante. Sí, pero es una gran oportunidad también. Yo creo que es una gran oportunidad desde el punto de vista de lo que puede suceder. Yo creo que estamos en una situación, estamos en medio de una crisis, y por eso que cuesta... ¿Podemos hablar de crisis, rector? Sí. ¿Podemos hablar de una crisis o de una oportunidad? Porque de repente uno habla de crisis y como que se asusta mucho más, ¿no es cierto? Sí. Pero también puede ser esta oportunidad que dice el decano. Tal vez quisiera tomar el tema de lo que decía el decano respecto a la Constitución, porque leyendo una columna el sábado recién pasado de Sol Serrano, y a mí me llamó mucho la atención. Las constituciones del 25, el 33 y el 80 fueron... precedidas. No, fueron constituciones que se escribieron en dictadura. O sea, esta sería la primera constitución que se va... Si tenemos un cambio a hacer en democracia, y ahí tal vez una tremenda oportunidad. Imagínense que todas otras siempre fueron por presión y estaban en estado de dictadura. Y hoy día esta constitución que se espera que se cambie va a ser en democracia, y esa es una tremenda cosa que le está ocurriendo al país. Es tal vez una gran oportunidad, porque imagínense escribir una dictadura bajo una constitución bajo las presiones de dictadura. Se termina haciendo una constitución a la medida de quienes están oprimiendo, ¿no? Claro. Quienes están oprimiendo al otro. Entonces yo creo que hoy día esta es como una gran oportunidad. Lo encuentro muy interesante. Lo segundo, lo que planteaba Alejandra, a mí me parece que esta gran explosión social, que en definitiva es una explosión muy legítima, porque uno puede hacer una revisión de qué cosa lo que la gente, ¿no es cierto?, siente como demanda, ¿no? El tema de la salud, la FP, las pensiones, los abusos, el propio quiebre moral, ¿no es cierto?, de las instituciones, el tema, la colusión de los empresarios. Son todas cosas que la gente ha ido acumulando, y con rabia, porque se da cuenta que llega a fin de mes y se da cuenta que el dinero no le alcanza. Entonces yo creo que es el movimiento que hoy día está ocurriendo es una cuestión netamente legítima y está arraigado en causas muy profundas de inequidad. Pero también a mí lo que me preocupa es que cómo somos capaces de canalizar eso, porque la verdad que cuando hay una situación de inequidad de 30 años es muy difícil que en 2 meses o en un año se pueda resolver todo. Claro. Entonces la expectativa de la sociedad es muy grande. Y eso es lo más peligroso, porque finalmente queremos dar un paso y a lo mejor ese paso no es suficiente. Entonces, ¿cómo somos capaces de establecer una agenda, ¿no es cierto?, que vaya regulando también la expectativa, y aquellas cosas que son más urgentes se tengan que hacer, y aquellas cosas, por ejemplo, cambiar una constitución no es una cosa que se pueda lograr, que hoy día es la gran demanda, ¿no? ¿Cómo cambiamos la constitución? Un poco pensando que eso es como lo transversal, ¿no es cierto? Claro, es lo transversal, pero no es una cosa que se va a lograr en 2 meses. O sea, dependiendo de la estrategia que se use, podríamos estar unos 2 años discutiendo cuál es la nueva constitución que nos queremos dar. Lo que se pide, la demanda mayor, o lo que se escucha más en las demandas de las organizaciones sociales principalmente, es la Asamblea Constituyente, este concepto de generarlo entre todos, ¿no es cierto? Pero ahora el gobierno, por ejemplo, está presentando esta otra propuesta, decano. Las diferencias más bien generales en cuanto a esas miradas, digamos, y si pudieran, como decía el rector, a lo mejor dejar
de una vez, a lo mejor un poco conforme, por lo menos para haber dado un paso. Yo creo que aquí hay varias cosas que respecto a lo que decía antes. Primero, claro, de un punto de vista más también de un análisis más filosófico de las ciencias sociales, evidentemente estamos frente a una crisis. Una crisis es cuando una anomalía se generaliza y podríamos decir cae un paradigma, pero ojo que siempre que cae un paradigma no necesariamente surge otro completamente nuevo. Se empieza a generar ahí una siempre yuxtaposición entre continuidad y cambio. Nada que aparece refundacionalmente completamente nuevo. Otro problema, un problema que yo visualizo también, y que no es una crítica a las personas, sino que a la constitución de cómo está formado el gobierno, es que de los 22 ministros que hay, no hay gente de las ciencias sociales. No hay personas, hay una arqueóloga. Son todos de una línea, entonces si tú tienes una reunión, ¿cómo tú logras visualizar desde la subsecretaría? Sí hay algunas personas, pero yo creo que es necesario comprender los fenómenos con la mirada social. Porque esto es un problema social. No claro, que tiene una matriz económica, entonces hay una situación que ha generado que las respuestas pueden ir un poco tarde. Yo comparto lo que igual escuché hoy en la mañana, que el anuncio del presidente, tal vez uno de los anuncios más relevantes en la historia constitucional, decir que va a existir una nueva constitución. O sea, ya al menos hay un gran paso, por ¿no? supuesto. Respecto de las posibilidades, el programa Naciones Unidas para el Desarrollo es el que propone. Estas no son cosas que se le ocurra a la calle o a los patipelados, como se dice, ¿verdad? Otro concepto decía usted que... Sí, constituyente, sino que esto se propone... O una asamblea constituyente donde todos los miembros son elegidos por delegado de acuerdo a la proporcionalidad demográfica del país. Otra posibilidad es el Congreso Constituyente, que personas mandatadas por el propio Congreso son las que... Y la otra opción es una convención constituyente mixta donde hay miembros del Congreso y miembros. ¿Qué es lo que yo creo? Que, por ejemplo, se debe preguntarle al pueblo. Exactamente. ¿Cuál de las tres usted cree que es? Pero tampoco, esa es mi posición, tampoco hay que polarizarse, porque se dice asamblea constituyente o nada. Claro. Otros dicen, o la posición que puede tener el gobierno, vamos a hacer un Congreso Constituyente. Porque también el Congreso no está tan legitimado, o sea, es como se decía el gato cuidando la carnicería. Yo creo que hay que preguntarle a la gente, y la gente con una madurez democrática deberá decir sí, y se tendrá que respetar lo que ahí se diga. Y es lo que están pidiendo muchos sectores sociales, el plebiscito. El gobierno no se ha anunciado hasta ahora, solamente los alcaldes de varias comunas, y ya se anunció fecha de plebiscito, así que hay que ver qué resulta con eso. ¿Cómo está resultando? Sí. Bueno, nos pueden escuchar en 3 frecuencias aquí en la región de la Araucanía: Temuco 100.7, 98.9 en Pucón y Villarrica y 103.5 en Nueva Imperial. Alejandra, ¿podrías dar también las redes sociales de la UCT? Así es, nos pueden seguir también a través de nuestras redes sociales. Estamos con cuentas en el Facebook, en Instagram y en Twitter. En todas nos pueden encontrar como @UCTemuco. Ahí estamos siempre compartiendo la información y, por supuesto, esta interesante conversación que hemos tenido. Por supuesto, que pueden escuchar nuevamente el sábado a las 10 de la mañana. Se retransmite el programa. Continuamos entonces conversando con el rector de la Universidad Católica de Temuco, doctor Aliro Borges, y también con el doctor Juan Mancilla, profesor de Historia y decano de la Facultad de Educación de la UCT. Estamos hablando de un tema muy importante, el cambio que esperemos se le haga a la Constitución, la gran demanda ciudadana de estos días, y estábamos hablando de las 3 formas de llegar a cambiar la Constitución. Doctor Juan Mancilla, ¿podría explicarnos nuevamente en qué consisten estas 3 formas? Yo vuelvo a indicar que esta es una experiencia que sería inédita, o sea, respecto de lo importante que puede ser si es que sucede. Claro, y el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo propone esta metodología que recogía por los países y que
y que llegamos a esto porque hay una crisis social muy grande. También se hace en situaciones postdictatoriales o en temas de genocidio. Por eso es que estamos viviendo una época muy, muy importante. Yo creo que hay que aprender muchísimo de lo que estamos viviendo, porque es un golpe de ciudadanía muy Es una muy oportunidad potente. histórica para todos quienes estamos. Y claro, viviendo una este proceso posibilidad también. es la Asamblea Constituyente, otra posibilidad es la Convención Constituyente y la otra posibilidad es lo que propone el Ejecutivo, que es un Congreso, digamos. En el caso del concepto de Asamblea Constituyente, que es un poco lo que se ha ido demandando más, es pensando principalmente en esta transversalidad de quienes La representarían ciudadanía o no, quienes se no juntarían. tiene mediadores en una Asamblea. Ok. No, serían delegados territoriales que serían elegidos, y ahí es como se maneja metodológicamente, porque efectivamente si uno dice Asamblea Constituyente es igual a Venezuela, que es lo que también ha pasado, es que claro, ahí tendría una misión. La misión de la Asamblea Constituyente es, digamos, contribuir a la preparación y revisión, redacción de la Constitución y disolverse. Esta es una pregunta difícil, pero ¿cuál cree usted que sería la mejor manera de llegar a un cambio de nuestra Constitución? Es una pregunta efectivamente difícil, porque va a depender también de quiénes van a ser los miembros, en caso de que sea una convención, por ejemplo, que podría ser una buena Que es la alternativa. mezcla de estas Sí, dos alternativas claro. más extremas. Exactamente, si es una convención constituyente tendrían que ver quiénes van a ser los parlamentarios que van a constituir esto y que sean representativos del Parlamento y luego los delegados territoriales. Claro. Y también Y en está el ese- tema de los plazos. Claro. Porque si la cosa se estira, se podría terminar podríamos este gobierno, terminar. llegar con otro y la cosa se iría como quizá Existen platos. apagando. Esta misma. Primero hay que hacer una modificación, digamos, de artículos de la Constitución para poder modificar la Constitución, porque la Eso ya Constitución no es- se puede modificar, Claro. porque fue elaborada para que no pueda ser modificada. Es que ese es el O sea, el drama que tenemos un primer gran Es paso. un largo, largo Así es, camino. Un largo común. Los quórum Los son muy quórum, exigentes. Por Claro. supuesto. Claro. Rector, y en relación a lo que planteaba el decano Mancilla, la universidad en esta, o sea, en cualquiera de esas situaciones tendría que tener la posibilidad de poder jugar un rol fundamental, ¿no es cierto? Preparando a la comunidad, como lo hemos hecho, como se está haciendo, como lo hacen muchas universidades, y también a través de los académicos, investigadores que son parte de las universidades. Sí, indudablemente. Yo creo que aquí la universidad también tiene una gran tarea y una gran oportunidad. Primero, yo diría porque la universidad cuenta con los especialistas que pudiera de alguna manera orientar la discusión respecto a las demandas que hay. Porque claro, la gente y todos de repente escuchamos y comenzamos todo el mundo a repetir como el mismo discurso. Pero yo creo que ahí está lo importante de poder que la universidad, a través de debates, de seminarios, pueda generar esta información desde un punto de vista más especializado, de manera tal que no solamente sirva para la sociedad civil, que se puede incorporar a la universidad en estos debates, sino que también tenemos que ayudar a nuestros propios estudiantes, porque nosotros estamos formando personas. Y queremos formar buenos ciudadanos y ojalá muy buenos ciudadanos en formación cívica, porque hoy día lo que estamos viviendo también es una crisis de formación cívica. Y las universidades yo diría que tenemos mucha responsabilidad en esto también, porque hemos construido universidades muy funcionales a las demandas del mercado, muchos profesionales solamente profesionales de excelencia, pero- focalizados en las competencias, pero hemos un poco dejado de lado la formación en el área justamente de las ciencias sociales, y donde necesitamos formar buenos ciudadanos para justamente enfrentar estas crisis que estamos. Y yo creo que parte de la crisis que vivimos tiene que ver también con que no hemos formado adecuadamente. Y por lo tanto, yo digo que esto también es una tremenda oportunidad para la universidad, porque la universidad va a tener que mirarse hacia sí misma y decir, bueno, ¿en qué hemos contribuido también nosotros esto? Y como hemos sido parte del problema, también tenemos que ser parte ¿Cómo vamos a aportar de a la aportar al solución? cambio, ¿no? Y una es, como digo yo, generando esta discusión, estos debates que de alguna manera canalice las demandas que hoy día está teniendo la calle. Otra
Incluso yo el otro día en otra parte decía, lo que la universidad puede hacer es también orientar a los propios parlamentarios. Porque los parlamentarios saben de política, pero a veces no son muy especialistas en los temas que se están discutiendo. Y también está una oportunidad social que decía claro, está la oportunidad de nosotros de también aportar en ese ámbito, en la formación de los propios parlamentarios y en la formación de nuestros estudiantes. Bueno, resumiendo, nosotros partimos con un diálogo convocado, participaron 160 entre funcionarios, algunos centros de alumnos, académicos. Esta semana hemos convocado a los estudiantes que se acerquen a sus facultades con el propósito de que las propias facultades vayan generando estos diálogos y ir poniendo de relieve el problema, porque creemos que es una oportunidad formativa también para nuestros estudiantes. Y posteriormente, yo creo que la universidad debe, después que haga la propia reflexión, poder vincularse con la sociedad civil y crear debates un poco más amplios. Esto va a ocurrir, lo vamos a hacer nosotros como universidad, pero también en la semana pasada en el Consejo de Rectores se acordó que todas las universidades del CRUCH vamos a generar debates por regiones, donde las universidades que pertenecemos al CRUCH vamos a trabajar mancomunadamente, de manera tal de generar debate entre la sociedad civil, que hoy día está haciendo las demandas, con la universidad, de manera tal de recoger, sistematizar todo eso y que el Consejo de Rectores haga un aporte hacia el gobierno con las demandas que han ido recogiendo de cada región, y de manera de construir con un documento que de alguna manera sistematice un poco todas las demandas que están surgiendo. Cada lunes de 15 a 16 horas, Señal UCT, un espacio informativo del quehacer de la Universidad Católica de Temuco, por todas las señales de El Conquistador Araucanía. Seguimos junto a ustedes en Señal UCT. Comienza este segundo bloque. Les cuento que nos pueden seguir también por Facebook como CQ Temuco. Y continuamos conversando con el rector de la Universidad Católica de Temuco, doctor Aliro Borges, y también con el doctor Juan Mancilla, profesor de Historia y decano de la Facultad de Educación de la UCT. Estamos hablando de muchas cosas, pero el eje que nos mueve en esta conversación es la crisis social que se está viviendo en nuestro país. Hablábamos recién del rol de la Universidad Católica de Temuco en este proceso social. Se ha abierto la universidad como espacio de reflexión, de diálogo, no solo con los alumnos, sino con toda la comunidad, como nos contaba el rector. ¿Cuáles son entonces los pasos que van a seguir tomando estos días? Bueno, nosotros el viernes pasado decidimos en el comité directivo que no estaban las condiciones para llamar a clase, digamos, a volver, sino que por el contrario creíamos que era muy importante expandir un poco este primer diálogo que habíamos hecho entre los académicos, funcionarios y algunos estudiantes, los que estaban más cercanos, los que eran de las directivas de los centros estudiantes, y por eso hicimos el llamado a partir de hoy día a que los estudiantes pudieran llegar a sus respectivas facultades y se pudieran ir organizando estos debates un poquito más ampliados, de manera tal que toda la comunidad, yo creo que esto va a ocurrir durante toda esta semana, que vamos a estar en debate. Esta es una semana súper compleja también para nuestra región, y por lo tanto pareciera ser que lo más lógico es que nosotros podamos promover mucho más diálogo, mucho más encuentro, y yo creo que esa es la responsabilidad en este momento, cómo lo está asumiendo la universidad. Sí, tenemos la presión de la subsecretaría que nos está preguntando ¿Cuándo? Claro, y de la superintendencia nos llegó hoy día, claro, cómo íbamos a dar cuenta nosotros del término del semestre, porque ahora tenemos una superintendencia de educación superior, pero bueno, cada cosa en su minuto, ¿no? Tiempo. En su minuto, y yo creo que hoy día la situación está muy compleja y tenemos que nosotros ayudar a profundizar ese diálogo, y yo creo que la universidad justamente es el espacio privilegiado para hacerlo. Sobre todo por el sello que tiene la universidad, por esta preocupación del bien público, la preocupación del compromiso que hay con la ciudadanía, y en especial con la región de la Araucanía, que tiene que ver con el
público al que nosotros estamos orientados en la región, la orientación de nuestros estudiantes también demandan esta responsabilidad de parte de la universidad, ¿no? Absolutamente. Yo el otro día en un debate que estaba en la universidad, justamente fue el de la semana pasada, yo decía que si efectivamente hay toda esta inequidad, es un poquito injusto decir que nosotros no nos hemos preocupado. Pero la universidad ya hace mucho tiempo se está preocupando justamente de los sectores más vulnerables de la sociedad. Nosotros somos la universidad que tenemos porcentualmente más estudiantes en gratuidad. Y yo siempre lo digo, no tenemos los estudiantes más pobres de la Araucanía, tenemos los estudiantes más pobres del país. Y ahí está haciendo un gran esfuerzo la universidad, porque la universidad hace rato que reconoció el problema de inequidad de los estudiantes que no podían llegar a la universidad. Y los programas de acceso inclusivo que incluso nosotros antes tenemos. De lo establecido, ¿no? Absolutamente, ¿cierto? Estamos hablando del año de 2011 y que en estos últimos 9, 10 años hemos profundizado profundamente el servicio a los estudiantes más carenciados. Y también desde el punto de vista de la investigación, la universidad está muy focalizada en los problemas sociales, lo que hace la Facultad de Educación, la Facultad de Ciencias Sociales, todos están apuntando a estos problemas que hoy día vive la sociedad chilena. Ese hecho, compromiso. Absolutamente, y eso lo hemos podido ver aquí en nuestro programa. En Señal UCT justamente hemos difundido todas estas actividades que está llevando la universidad a cabo desde hace muchos años. Así es, parte del compromiso que la universidad tiene, y lo decía el rector, el compromiso con la investigación. Y desde el área de las ciencias sociales, como decía usted, decano, la responsabilidad que tiene la academia en esta mirada, en este aporte que puede hacer para asumir responsabilidad, o a lo mejor asumir un rol más definido en cuanto al trabajo que se pudiera hacer para poder participar en esta nueva constitución, en la preparación de los parlamentarios, como decía el rector. ¿Cuál es la mirada que tiene la academia y este rol importante que puede cumplir? Lo que sucede nuevamente es que las universidades, sobre todo las que estamos en regiones, hacemos lo que podemos hacer a partir de los recursos que también nosotros tenemos y la impronta que nosotros generamos con nuestros propios talentos que tenemos instalados, porque la mayoría de los recursos, por ejemplo, que vienen de la ley de donaciones no nos llega a nosotros. Entonces se generan unas competencias difíciles. Y efectivamente desde el poder político muchas veces no se considera ni la evidencia empírica internacional, porque es este dato de que Chile es uno de los países más desiguales de la OCDE, es una cuestión que todos conocían. ¿Cuáles son las estrategias para poder ir superando las brechas? También, entonces no hubo voluntad política. Y esa voluntad política se ha trasladado desde la calle ahora hacia los políticos. Y si uno revisa también, yo creo que ese es un desafío que tenemos las universidades o quienes estamos en el ámbito de la investigación, de cómo generar una especie de transposición de nuestras investigaciones que se publican en revistas que pueden ser de cuartiles muy específicos, ¿no? Espectaculares, y que realmente no llegan donde tienen que llegar. Y yo creo que ahí hay un desafío importante, porque hay señales de investigación que advertían toda esta situación que está ocurriendo hoy, que yo insisto, a partir de lo que dije al principio, que es inédita, pero que no es inédita, que en el marco general se ha repetido durante la historia de Chile, digamos. Un textito que se llama, que es bien desconocido, que se llama Sinceridad, Chile íntimo, de 1910, que la escribió un profesor que se llama Alejandro Venegas y que utilizó un seudónimo, doctor Ramón Canje, para que le hagan caso, y que era un mensaje al presidente Barros Luco, y describe, digamos, en sinceridad todo lo que era Chile en ese momento, porque era lo mismo el discurso de 1910, que era el país más ordenado de no sé qué, como el oasis nuestro. Claro. Y él le hace una carta a Ramón Barros Luco, que incluso está hasta en un sándwich, hasta ahí está la oligarquía, uno se come un presidente de la República, digamos, y le dice eso, que la crisis principal, eso lo dice, imagínense, en 1910, que tiene la República, es una crisis moral de los grupos oligárquicos, porque claro,
todo, si usted revisa el listado de 35, 40 cosas de desfalco, de que finalmente los jueces terminen teniendo clases de ética en algunas universidades. Ahí hay como signos de inequidad también, ¿no es cierto? Que un montón de situaciones que terminan acumulando, bueno. Y nosotros, yo creo que como universidad, igual lo ha dicho muy bien el rector, tenemos ese compromiso, porque uno podría decir, si estuviese el padre Alberto Hurtado ahora, ¿qué diría? Porque él también acusó esto y también criticó en su momento a la propia oligarquía, digamos, en la década del 40. Entonces, la historia es cíclica. Absolutamente. Y ahora hay una gran oportunidad. Sí, por eso que hay también tanto temor, o desesperanza a veces, porque nunca en la historia de Chile estos grupos han cedido. Y ahora van a ceder, entonces, ¿bajo qué término? ¿Con qué reglas? Entonces, por eso que ¿con qué letra chica? ¿Con qué letra chica? Entonces, porque todo podría ser como fuegos artificiales. Entonces, por eso que hay desconfianza y hay que yo creo tener presente esa desconfianza que tiene la gente la respecto. Ciudadanía. Bueno, para eso tenemos a lo mejor el rol de la universidad, rector, de preparar a la ciudadanía, ¿no es cierto? Sí, bueno, pero yo creo que es verdad, existe desconfianza, pero desde la perspectiva nuestra, Universidad Católica, tenemos que tener esperanza. Tenemos que tener esperanza en un mundo mejor. Yo creo firmemente que cualquier cambio que nosotros hagamos, tenemos que hacerlo a través de la institucionalidad que tenemos. O sea, porque no me imagino generar un cambio que sin la institucionalidad va a crear una crisis peor. Y aquellos que nosotros queremos generar mayor equidad finalmente van a terminar más perjudicados. Entonces yo creo que como universidad nosotros también tenemos una fuerte responsabilidad de ayudar a conducir el proceso, de ayudar a canalizar esas demandas, de orientar. Y yo creo que también de orientar, digo, a la clase política. O sea, a veces hoy día la clase política está perdida, no está dando claridad hacia dónde tiene que ir, y yo creo que falta también un poco de formación de nuestros políticos. Yo no les quiero decir quién, pero la otra vez un político de la zona me dijo: rector, si alguna vez estamos cometiendo un error, por favor, díganos, ayúdennos. Y claro, que vamos a tener que llamarlo, parece. Yo creo que en la universidad está esa capacidad para poder ayudar a conducir un proceso que en definitiva logre alcanzar la expectativa que la gente tiene. O sea, ¿cómo no vamos a estar de acuerdo de mejorar las jubilaciones para los más viejos? O sea, yo creo que estamos de acuerdo en todo. Si el asunto es cómo lo logramos, cómo transitamos en ese camino. Yo he sostenido siempre que este pacto social que debemos crear y formar entre la sociedad civil, el gobierno, qué sé yo, tiene que tener ciertos plazos, y que eso también va a dar claridad a la gente. Y yo creo que hay cosas inmediatas que hay que hacer. O sea, yo por ejemplo, cuando escucho, a mí me pareció muy mal la primera medida que el presidente anunció con vamos a eliminar los 30 pesos. Yo creo que ese no era el problema. A lo mejor lo correcto es decir, mira, ¿sabes qué? Va a haber gratuidad para la tercera edad en el metro, y medidas muy concretas que atendieran justamente a corregir esa inequidad. Hubo equivocaciones comunicacionales, me van a matar mis colegas, pero hubo equivocaciones comunicacionales quizás al inicio de este proceso que a lo mejor ayudaron a aumentar, a exacerbar los ánimos. Sí. Como por ejemplo eso. Sí, definitivamente sí, eso es muy claro. Yo creo que no se dimensionó lo que estaba ocurriendo en el país. No se tuvo la claridad y bueno, yo no quiero decir, porque después de la guerra todos somos generales, pero yo creo que nadie tuvo como mucho la claridad. Y sin lugar a dudas quienes nos dirigen también tuvieron y no acertaron en el primer minuto, y yo creo que eso también generó una tensión más grande en el país. Nadie se imaginaba pasar, hoy día ya es el día 24. Sí, pero la acumulación de
tensiones iba configurando un ambiente. O sea, ¿Había señales? Mirar con un telescopio a una persona que se roba algo en un supermercado y con un dron y con un microscopio a los grandes que cometen, la sensación de injusticia que se fue generando, digamos. Esa es una cuestión. Y lo otro es lo que se visibilizó, eso es lo que yo creo muy muy personalmente, es la visión que tienen las clases más acomodadas del país, los que se juntan en el Club Unión, los que viven en determinado lugar de Santiago, del pueblo de Chile, de mucho pueblo de Chile, sobre todo en Santiago. Antes se decía los que viven en las poblaciones callampa, porque en Chile ¿qué significa vale callampa? El que no tiene casa, el que no tiene nada, los sin tierra. Y esa visión fue violenta. Esa mirada mayor violencia. Lo que dijo la esposa del presidente, y todo eso es violento. Hubo una violencia donde hoy día el cómo se dice algo hay que tener como mucho cuidado con eso. Los jóvenes también tuvieron a lo mejor por verse más atacados, tuvieron como una presencia mayor. Los jóvenes en general, digo, son los que partieron con el tema en el metro, son los que han sido los mayores protagonistas en este tema. Y es un poco por esta cosa de el sin control. Eso es muy natural en la historia del país. Siempre han sido los jóvenes los que han generado los grandes cambios que han ocurrido. ¿Y por qué incluso hasta está retratado hasta en las obras. Hay una obra chilena que es La Pérgola de las Flores, no sé si que tiene un pasaje cuando iban a trasladar la pérgola desde ahí y llegan los estudiantes a protestar. Dice, ahí vienen los estudiantes. O sea, siempre los estudiantes fueron los que generaron los grandes cambios. O sea, a mí no me extraña que ocurra eso. Por eso la responsabilidad entonces de la educación también, de las universidades, sí, de la educación secundaria, en este caso los liceos, los colegios. Sí, y ahí yo creo que hay una cuestión que hay que ser bien justo, porque una de las críticas que se hace hoy día tiene que ver con que, en los hogares no hay constitución. Tú hablas sin saber lo que una asamblea constituyente, no conoce la constitución, está hablando. Es que se creó un sujeto, o podríamos decir un homo consumidor, un sujeto, digamos, que no tiene en su etos, que sea un tema la constitución. En los hogares no hay constituciones, salvo que evidentemente lo obligan quienes estén o los ligados que al área involucrados en esto. Entonces, claro, y por eso que creo que es un momento muy importante para nosotros mismos revisar, digamos, esa todo lo que implica esa responsabilidad que hay del ciudadano. Al final, lo decía el rector, esta cosa de la responsabilidad cívica. O sea, todos somos responsables desde que uno asume cierta responsabilidad. Primero como ciudadano, cuando cumple 18 años y tienes que ser responsable. Los tienen que ser responsables quienes tenemos hijos, por ejemplo, de cómo formamos a nuestros hijos para que en el momento en el que lleguen a convertirse en ciudadanos, sean ciudadanos que puedan tener opinión, que puedan generar a lo mejor alguna acción, pero conociendo un poco el contexto también, ¿no? Perdón, por eso que hubo tanto malestar cuando se quitó la materia de historia, educación cívica, también claro, filosofía, que son finalmente las materias que hacen a los jóvenes reflexionar y llegar mejor formados a la universidad. No, absolutamente. Como novedad hoy día me llamó a propósito de la Constitución, no sé si revisaron la prensa, el libro el top one más vendido hoy día es la Constitución de Chile, más que cualquier otro libro. Sí, o sea, ha habido un interés, porque claro, todo el mundo estamos hablando de la Constitución. O búsquedas en internet. Claro, estamos hablando de la Constitución y ahora estamos haciendo conciencia que no la conocemos adecuadamente, qué es lo que dice la Constitución. O sea, a mí me parece muy relevante que hoy día la gente esté mucho más preocupada y nosotros también tenemos que profundizar mucho más esa responsabilidad en la formación de nuestros jóvenes, en la formación cívica. Y yo creo que este proceso nos va a llevar a nosotros a remirar nuestros currículums. O sea, yo creo que totalmente, que eso vamos a tener que tener un cambio profundo en la formación de nuestros jóvenes. O sea, nada de tantas competencias para el trabajo y competencias disciplinares. Sí, claro, y sin tener esa capacidad crítica, ¿no es cierto?, de poder reflexionar sobre lo que estamos viviendo o de tener una mirada más de ciudadano.
que yo creo que eso también nos está golpeando fuertemente hoy día, digamos. ¿Qué significa ser ciudadano? ¿Qué significa eso? Sí. Yo creo que muchos jóvenes no lo tenemos no tienen claro, no lo tienen claro. Y hubo gente que se formó muy distorsionadamente en las propias escuelas, porque por ejemplo, cuando estaba el sistema binominal, el país tenía un sistema binominal, pero los presidentes de cursos se elegían de manera directa, por ejemplo. Entonces después cuando tenían que votar, no entendían por qué, claro. Porque ellos votaban de una forma, entonces había una democracia directa en la escuela. Qué ejemplo súper claro y como que entonces después no entendían el sistema binominal, porque efectivamente el sistema escolar está muy anclado y conectado con lo que es el Estado. Y si el Estado es monocultural, tiene una constitución como la que tenemos, en fin, configura un sujeto, porque yo creo que tenemos que pensar en esta pasada, no solamente cosas instrumentales, que son importantísimas del salario, sino qué tipo de persona queremos nosotros formar para este tiempo y con la diversidad que tiene el país, porque el problema de esta constitución es que alberga una lógica, a un grupo, entonces las constituciones no nos representa a todos. Chile es un país diferente desde hace muchos años también, y esto mismo que decía usted, este estado monocultural, nos lleva a reflexionar también un poco en cómo vivimos este proceso en la Araucanía, especialmente, donde tenemos características diferentes a lo que tiene el norte, Santiago, lo decía el rector. Fueron unos grupos, después de la abdicación de O'Higgins, los que decidieron, sin preguntarle a nadie, que Chile no va a ser federal, por ejemplo. Ya. Porque es una discusión que también, porque uno de los pocos países que podría tener algunas características. Entonces hay que pensar el tipo de Estado también. Nosotros el tipo de Estado que queremos, y por eso que es una discusión que, aunque se demore, es muy relevante para el devenir de los próximos 50 o 100 años. 100 años de historia. Por eso que una de las palabras que más utilizan los profesores, que a lo mejor no se dan cuenta cuando planifican, es contextualizar. Todo el tiempo hay que estar contextualizando porque en el fondo no nos representa lo que ocurre en Santiago, que es donde está el poder. El poder. Lo decía usted hace unos días en una entrevista en relación a esto de la contextualización, por ejemplo, con el tema de la educación intercultural, que es un tema acá en nuestra región. ¿Por qué hacemos educación intercultural a los mapuches y no hacemos a los no mapuches, que son los que debieran, ¿no es cierto?, entender para poder vivir en conjunto, complementar su sabiduría, ¿no? Como decía el Los rector, mapuches son interculturales, nosotros claro, no. nosotros Ellos no, hablan eso. nuestro idioma, Ellos. conocen nuestra cultura. Pero la educación intercultural en general se prepara para los mapuches, ¿no? Exactamente, solo para algunos, pero claro, es que ahí es un desafío grande de país, digamos. ¿Pudiera ser una oportunidad esta también, a lo mejor, de tener esta mirada más intercultural? Es que hay que clarificar, cuando uno entra en estos debates, claro, llega un momento en que uno puede opinar, pero después hay que clarificar muy bien los conceptos. Claro, somos un Estado plurinacional. Entonces, a veces la gente cree que lo mismo es Estado que nación, nación que territorio, territorio que tierra. Entonces, hay que clarificar todo lo que sucede, porque nuestro país es uno de los países que tiene la frontera más larga del mundo, solo comparable a la de los chinos con los rusos, los canadienses con los norteamericanos y nosotros. Entonces, nosotros necesitamos mirar muy bien los territorios. ¿Y cuál es la mirada auténtica que hay para los territorios? Imagínense incluso lo que estaba inmediatamente antes del 18 de octubre. ¿Cómo se han elegido los gobernadores? Los gobernadores no tenían ningún poder. Era una cosa también. Entonces, ¿cuál va a ser el tipo de organización? Entonces, es un debate serio, interesante y donde si pueden participar todos. Y no solamente, yo digo, abogados, sino que todos, de las distintas profesiones, y también de la ciudadanía, gente que no tiene profesión, grupos originarios, en fin. Eso es lo que puede enriquecer el debate. Por supuesto. Bueno, lamentablemente se nos termina el programa, nos tenemos que despedir, Alejandra. Oh, qué lástima. Qué lástima, ¿no? Porque estuvo muy sería entretenida maravilloso seguir conversando. Sí. Agradecer la presencia del rector de la Universidad Católica de Temuco, doctor Aliro Borges. Muchas gracias, Alejandra, Gloria. Ha sido una conversación muy interesante. Que efectivamente poco el tiempo, pero yo creo que tenemos el gran desafío de continuar estos diálogos nosotros, particularmente al interior de la universidad,
porque yo creo que falta mucho para encontrar una justa solución para los problemas que vive el país. Muchísimas gracias, rector. Muchas gracias también al decano, Juan Mancilla. Alejandra, ha sido un gusto como siempre. Como siempre, Gloria, muchas gracias por la invitación a nuestros invitados y por supuesto siempre un espacio de la Universidad Católica de Temuco abierto para la reflexión de la comunidad. Por supuesto, gracias a todos por la sintonía y será hasta el próximo programa de Señal UCT. Que estén muy bien. Chau, chau. Hemos presentado Señal UCT, un espacio informativo de la Universidad Católica de Temuco, programa de conversación misceláneo con temas de contingencia, música, investigación, cultura y sociedad, cada lunes de 15 a 16 horas por El Conquistador FM.